La caída del comunismo no terminó con la gran pregunta de cuál era el mejor modelo de crecimiento posible. ¿Son las democracias capitalistas occidentales más resilientes que los modelos de producción alternativos? Lo cierto es que este hecho no respondió a la pregunta, simplemente la aplazó un par de décadas. Ahora, el espectacular ascenso de China y la crisis de las economías democráticas desenterraron lo que parecía bien sepultado gracias al triunfo de aquellos que se encontraban al otro lado de la cortina de hierro. China, que después de un largo trayecto se convirtió en una poderosa fábrica del mundo, cuyos textiles, aparatos tecnológicos y manufacturas amenazaron con abrumar la industria occidental. Sin embargo, algunos dicen que esta situación no será sostenible durante mucho tiempo. Desde hace algunos años se habla de que el país asiático puede afrontar una crisis que puede colocar en jaque su modelo de crecimiento. Y es que se habla de la enorme acumulación de deuda tanto en el sector público como en el privado. Un dato lo dice todo. De los 3,05 billones de dólares en que se endeudó el mundo durante el primer trimestre de este año, nada más, nada menos que 2,5 billones corresponden a China. Y parece que esta situación empieza a pasar factura. A lo largo de estos últimos días hemos visto multitud de protestas frente a bancos por las duras medidas que ha llevado a cabo el gobierno chino. Y surge una gran pregunta. ¿Por qué China ha podido acumular tal volumen de deuda? No tiene las ventajas de la Unión Europea y Estados Unidos, donde sus monedas sirven como reserva internacional. El yuan representa menos del 5% de las transacciones a nivel global. Y por otro lado, la explicación de Japón tampoco nos sirve, porque su deuda no es solamente interna, sino que también externa. Por tanto, los temas a tratar son claros. ¿Cómo llegó China a tener tal nivel de endeudamiento? ¿Hasta cuándo puede hacerlo? ¿Y qué pasaría en una hipotética quiebra del país? A todo esto vamos a responder hoy, así que poneros cómodos, que empezamos. Aunque el boom crediticio de China tiene un origen que se retrotrae hasta hace mucho tiempo, vamos a concentrarnos en un periodo que abordaremos con más profundidad en otro vídeo, la crisis asiática de los 90. Lo que parecía ser un evento regional se convirtió con el tiempo en lo que se denominó la primera gran crisis de la globalización. La crisis de los 90 fue un periodo de colapso de divisas, quiebras generalizadas, rescates del FMI y, en el caso de Indonesia, discordia civil que hizo caer al gobierno de aquella época. Después de que el inmobiliario nipón se desplomara en el 90, las viviendas bajaron de precio y hubo dos crisis bancarias y una deflación persistente durante algunos lustros. Y Pekín entendió suficientemente bien esa época como para no querer repetirla. Todo apuntaba a una crisis generalizada en el sistema financiero chino, pero para aquel entonces en China era mucho más difícil que se produjera una crisis de confianza en el sistema financiero, pues existía un convencimiento generalizado de que los bancos, en el caso de dificultades, se verían respaldados con firmeza por el gobierno. Además, el peso de inversiones especulativas a corto plazo, que son aquellas que pueden ocasionar debilidades en tu sistema financiero, fue relativamente pequeño. Esto debido a que los mercados de capitales en el país estaban en una fase inicial, vamos a decirlo así. A partir de ese momento, China decidió abrazar el modelo por el que casi todos la conocemos. El modelo de exportaciones baratas. El nombre no es que sea oficialmente así, lo hemos puesto nosotros pues así porque sí. Venga, sigamos con el vídeo. Este modelo tenía un pilar fundamental, la infravaloración en el yuan, es decir, mantener bajo el valor de su moneda. De esta forma, para los países extranjeros les será más barato comprar. Pensadlo un momento, a medida que un país crece, la confianza en este va a ir en aumento y entrarán cada vez más capitales dentro de este, provocando un fortalecimiento en su moneda. Y para un país basado en exportaciones, como lo es China, esto no le interesa para nada. Desde mediados de los años 90 hasta 2008, el sector exportador chino logró plantearse como un motor de dinamismo y rentabilidad. Alimentado por la demanda global y dominado por empresas privadas y extranjeras, el sector exportador acumuló una cantidad descomunal de divisa,
Vale, bien, pero aquí hemos venido a hablar de la deuda, que tiene que ver todo esto con el tema del vídeo. Pues el detalle de que entre más divisas a tu país hace que tu deuda sea más segura, y como los inversores ven que tienes algo con que pagar, te van a financiar esa deuda. En los 10 años, desde diciembre de 2004 hasta diciembre de 2014, las reservas de divisas propiedad del Banco Central de China aumentaron de aproximadamente 600.000 millones a 3,8 billones de dólares. Todo esto permitió a los bancos chinos expandir crédito e incrementar su deuda sin las fugas de capitales ni los riesgos devaluatorios típicos de los experimentos de expansión de otros países en vías de desarrollo. Esa senda se iba sosteniendo, pero llegó la crisis del 2008. Con la crisis internacional, los países redujeron su demanda de exportaciones, cosa que hizo tambalear las de China. En respuesta al colapso de la demanda global, el gobierno chino implementó una política de estímulo monetario tan agresiva como exitosa. La economía salió con fuerza de la crisis, pero con el motor de la exportación detenido, la expansión redoblada de crédito bancario estatal para la inversión no fue equivalente a la expansión de divisas, es decir, que la enorme expansión de dinero no era respaldado por la entrada de nuevas divisas. El resultado fue una enorme burbuja de deuda. Para colocar cifras claras, entre 2008 y 2017, las deudas pendientes de China pasaron de representar el 148% del PIB a representar más del 250%. ¿Y qué pasaría si empezaran los defaults en el sistema? Esta pregunta la responderemos un poco más adelante. Ahora sigamos con la historia. En busca de un nuevo régimen de expansión, Pekín llamó a dejar atrás las inversiones fijas y a apuntalar el consumo doméstico privado. El Banco Popular de China dio vía libre a una histórica expansión de crédito interno. Este crédito alimentó auges históricos de la capacidad manufacturera y de la construcción de viviendas. Este circuito fue facilitado por la fuerte vinculación de la moneda china al dólar. Su moneda anclada al dólar, el dólar PEC, aseguraba que cuando los flujos financieros llegaban a China, fueran fácilmente convertibles en el balance del Banco Central chino. Al estar anclado al dólar, otorgaba más seguridad a la moneda ya que se veía respaldado por este. Todas estas distorsiones provocaban una enorme sobrecapacidad en el sistema, que para quien no lo sepa, sobrecapacidad en una industria es cuando se produce demasiado. Como indica su nombre, la industria tiene demasiada capacidad y no hay suficiente demanda para recoger toda esa oferta. En China, esto era orquestado por su sector inmobiliario. Por razones que comentamos en el anterior vídeo, se demandaba mucha vivienda. Esa demanda de vivienda creaba un efecto multiplicador, ya que para la vivienda se necesita acero, cemento y otros tantos elementos, haciendo que estas industrias aumenten su producción de forma desmesurada. Y esto generaba problemas para la economía. En primer lugar, porque el coste de mantener la actividad superaba a los ingresos que iba a generar, por lo que dijimos, de que las empresas producen tanto que no logran venderlo. Y en segundo lugar, porque el endeudamiento generado por la construcción de elefantes blancos, los elefantes blancos son proyectos innecesarios promovidos por el gobierno local o nacional, contagiaba a otros sectores que pierden acceso a crédito a la vez que el sector financiero se debilita. Y en este contexto, la industria china enfrentó a un gran problema de competitividad. Las dificultades iban en aumento, el motor exportador se estaba desacelerando y el crédito interno estaba generando un sobreendeudamiento dentro de su economía. Y no podemos olvidarnos de los grandes proyectos internacionales que estaba emprendiendo China. Algunos proyectos de la colosal estrategia global de inversiones china, también conocida como la nueva ruta de la seda, afrontaron problemas debido a la incapacidad de ciertos países a la hora de hacer frente al pago de los créditos que concede el gigante asiático para las grandes obras de infraestructura. Es decir, que aquel dinero que daba China a los países era difícilmente recuperable. Que por cierto, de este tema tenemos un vídeo en el canal. Pero esto era el menor de los problemas, ya que en 2016 llegó la crisis de materias primas que hizo tambalear los cimientos del gigante asiático. Estos complejos problemas moldearon la siguiente etapa de la trayectoria china. En 2015-2016, la debacle financiera y la fuga de capitales forzaron a una nueva devaluación de la moneda. En ese año, el gobierno logró estabilizar la economía, pero solo a costa de un renovado control de capitales.
Y un signo de la enorme fragilidad que tenía el sistema financiero chino es que la mayoría de deuda nueva era para financiar la deuda antigua y no para nuevos proyectos de inversión o de consumo. En los periodos posteriores, los 4 principales bancos del país anunciaron un importante aumento de los créditos dudosos, aquellos que tienen riesgo de insolvencia. Por otro lado, la deuda corporativa de las empresas chinas tocó en septiembre de 2017 los 18 billones de dólares, un 170% del PIB, mientras que la deuda de las familias chinas al cierre de ese año se situó en torno a los 6 billones de dólares. Y si a esto le sumamos los 11 billones de deuda pública como mínimo, ya que los datos son de 2015, tenemos que la deuda de China ascendía a 35 billones de dólares y el gobierno chino no sería capaz de devolver esa deuda, ya que sus activos estaban valorados en 19 billones de dólares. Pero aún así, el gigante asiático tenía una ventaja, y es que poseía grandes reservas de divisas internacionales, cosa que les proporcionaba una enorme seguridad. Como alguien se atreva a especular contra el yuan, venderemos las reservas que tenemos y hundiremos el valor de vuestras monedas. Para los que sepáis de teoría de juegos, es como una especie de equilibrio de Nash. Esto es lo que permitió a China seguir sobreviviendo. Por otro lado, hubo otro fenómeno que ayudó a sostener esa enorme deuda, y es el enorme sector inmobiliario. La explicación es muy sencilla. Las familias, empresas se endeudan para construir las casas, y como los precios no paran de subir, las casas se encargan de sostener esa deuda. Así que ya tenemos los dos motivos por los que la deuda china ha sido sostenible: la entrada de divisas y el sector inmobiliario en auge. Hemos visto cómo el sector exportador se iba debilitando poco a poco, pero es que aún no hemos visto el plato fuerte, y es algo de lo que casi todos habéis oído hablar: la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Después de que China permitiese que la tasa de cambio del yuan cayera por debajo del umbral clave de 7 por dólar, el Tesoro de Estados Unidos calificó oficialmente a China como manipulador de divisas, acrecentando aún más las tensiones entre las dos potencias. En 2018, Estados Unidos impuso aranceles a los productos procedentes de China, aunque en el fondo esto también le interesaba a los Estados Unidos, para que las empresas del país no se vayan de este y no pierda su productividad, con el fin de mejorar sus desequilibrios comerciales crónicos. La factura de esta guerra en términos de deuda no es despreciable. La deuda global se ha incrementado en casi 20 puntos del PIB, llegando a los 370%. No nos vamos a meter con mucho detalle en la guerra comercial, ya que no nos interesa, pero esta deterioró aún más los problemas financieros, ya que Estados Unidos, al imponer aranceles al gigante asiático, volvía menos competitiva las exportaciones de este, haciendo deteriorar su balanza comercial y reduciendo el flujo de divisas. Sumando a esto que están surgiendo nuevos competidores para el gigante asiático. Países como Vietnam se están llevando cada vez más inversión extranjera debido a la pérdida de competitividad que está sufriendo el país asiático. Así que el primer motor, las exportaciones, está empezando a fallar, pero es que desde hace relativamente poco el segundo también lo está haciendo. Las alarmas en el sector inmobiliario se dispararon con el posible colapso de Evergrande, la empresa inmobiliaria cuyos pasivos superan los 300.000 millones de dólares y que en los últimos meses ha lanzado una bandera roja por estar al borde de la quiebra. Concretamente, comunicó a varios de sus acreedores que no puede hacer frente a sus pagos. ¿Puede ser esto el nuevo Lehman Brothers? Pero esta vez en lugar de China en Estados Unidos. Está por ver, pero por ahora todo indica a que no. Por el momento, no hay ningún indicio que nos dé señales hacia ahí, aunque la situación en los mercados financieros y de crédito hace pensar en la mayor burbuja financiera de la historia. Y hay una curiosidad de esto que merece la pena ser mencionada. ¿Habéis oído hablar de los bonos basura? Esos bonos que no los quiere nadie. Bien, pues en el caso de China, los bonos basura, denominados en dólares, están creciendo de precio. ¿Y qué quiere decir esto? Sencillo. El inversor necesita rentabilidad. Esta solo se consigue incrementando las posiciones de riesgo. El riesgo, por el momento, se percibe en un efecto contagio de China hacia el resto del mundo por sus posiciones en dólares. Y las consecuencias del colapso de China la verían muchos países. Las consecuencias las van a sufrir sobre todo los mercados emergentes,
aquellos que dependen directa o indirectamente de China. Este y otros 20 mercados emergentes están sufriendo la peor oleada de éxodo de capitales de los últimos 7 años. Los inversores extranjeros retiraron 2.500 millones de dólares netos de los bonos chinos en junio, mientras que 9.000 millones de dólares netos fluyeron hacia bonos de otros mercados emergentes el mes pasado. A nivel mundial, Rusia es el mayor receptor de préstamos chinos, mientras que destacados socios de la BRI también están muy representados. En América Latina, la financiación china para el desarrollo en el extranjero ascendió a 137.000 millones de dólares entre 2005 y 2019. De allí a que una crisis del gigante asiático posiblemente produzca un efecto contagio en todo el continente que recibe cuantiosos volúmenes de crédito y se beneficia de la alta demanda de materias primas, sobre todo gracias a su sector inmobiliario. China ha maravillado al mundo con su enorme ascenso en el tablero económico mundial, pero ahora está enfrentándose a un bache. Como casi todas las economías, cualquier gran potencia ha sufrido grandes crisis. Si no, mirad Estados Unidos. La clave está en cómo va a salir China de esta crisis. ¿Deberá cambiar su modelo o saldrá intacta de las turbulencias? Dejadme vuestras respuestas en los comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejadme vuestro like, vuestro comentario, suscribiros si sois nuevos, no tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.